Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a comenzar hablando sobre la vía de las pentosas o también llamado ciclo de las pentosas monofosfato. Esta es una vía que tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono. La clase de hoy va a ser la última clase de glúcidos. Vamos a terminar con todas las vías relacionadas con los hidratos de carbono. El sustrato de esta vía es glucosa. Y como su nombre lo indica, es una vía en la cual vamos a generar pentosas, es decir, glúcidos de 5 carbonos. Además es una vía anabólica, ocurre en situación de saciedad, pero sus fines no son energéticos. Lo que se obtiene como producto de esta vía básicamente van a ser dos cosas. En primer lugar, ribosa, más específicamente ribosa 5-fosfato, ribosa fosforilada, para la síntesis de ácidos nucleicos, ARN, ADN. Y en segundo lugar, esta vía va a generar NADPH. Ojo que no dije NADH, sino que dije NADPH. Los NADH, que ya hemos visto en varias oportunidades, son coenzimas reducidas, cuyo fin era generar energía a largo plazo. Decíamos que eran equivalentes de óxido reducción. En cambio, el NADPH, que es el producto de esta vía, no tiene nada que ver con la obtención de energía. No es una coenzima que se utilice con fines energéticos. Dentro de la célula, el NADPH va a tener otras funciones, otros usos, finalidades completamente distintas a la obtención de energía. Uno de los usos del NADPH, una de las funciones del NADPH, es la de intervenir en la síntesis de grasas, de ácidos grasos, de esteroides. Los NADPH van a ser cofactores de todas aquellas vías donde se generen ácidos grasos, colesterol, hormonas esteroides. En la clase que viene, cuando comencemos a hablar sobre síntesis de ácidos grasos, de triglicéridos, de colesterol, vamos a recurrir a los NADPH como cofactor de estas vías. Vamos a comenzar a verlos. Entonces, si esta vía es una vía que sirve de apoyo a la síntesis de lípidos, se va a dar en tejidos que sinteticen grasa, como por ejemplo el tejido adiposo, para la síntesis de triacilglicéridos. También en glándula mamaria en situación de lactancia, por ejemplo, para la síntesis de ácidos grasos de cadena corta y media de la leche. También en hígado, que van a sintetizar el colesterol y los triglicéridos. En la piel también va a estar presente esta vía porque se sintetiza la previtamina D, derivada del colesterol. Glándula suprarrenal, se sintetizan hormonas esteroides, glucocorticoides como el cortisol, hormonas sexuales, todas derivadas del colesterol. En su estructura van a tener el ciclopentano perhidrofenantreno. Todos estos tejidos entonces van a ser sitio tisular de esta vía. También esta vía va a existir dentro del glóbulo rojo, ya que otra de las funciones del NADPH va a ser la de mantener reducido al glutatión dentro del glóbulo rojo. El cuatrimestre pasado, cuando vimos péptidos de importancia biológica, hablamos del glutatión y dijimos que era un tripéptido que mantenía al hierro de la hemoglobina en estado reducido, es decir, en estado ferroso, para que de esta forma se pueda transportar el oxígeno. Para que el hierro se mantenga en estado reducido, el glutatión tiene que estar en estado reducido, tiene que estar reducido. Por otro lado, en el glóbulo rojo se van a generar constantemente radicales libres, peróxidos, agua oxigenada, que pueden destruirlo y hacerlo explotar, hacerlo estallar. En el glóbulo rojo, el glutatión reducido también hace que funcione una enzima llamada glutatión peroxidasa. Esta enzima cumple función antioxidante, es decir, degrada peróxidos y evita que el glóbulo rojo se rompa, que estalle y que se destruya. Entonces, repasamos. En el glóbulo rojo, el glutatión se va a mantener en estado reducido gracias al NADPH para dos cosas. Primero, para mantener al hierro de la hemoglobina en estado ferroso y así poder transportar el oxígeno.
y en segundo lugar para permitir que funcione la enzima glutatión peroxidasa, que es antioxidante y evita la ruptura y la muerte del glóbulo rojo. Los antioxidantes, palabra muy utilizada hoy en día, son sustancias que se oponen a los radicales libres. Los radicales libres son sustancias derivadas del oxígeno que son muy inestables y con gran poder reactivo, es decir, que generan reacciones que dañan a la célula. Hay algunos micronutrientes, como por ejemplo el selenio o la vitamina E, que son potentes antioxidantes. Eso ténganlo en cuenta, seguramente más adelante lo van a ver en otras asignaturas. Otro de los usos del NADPH es intervenir como cofactor en la síntesis de óxido nítrico a partir del aminoácido arginina. El óxido nítrico es un agente vasodilatador, es decir, que expande los vasos, además interviene en la respuesta inflamatoria, es antiinflamatorio. Otra función de estos NADPH es actuar como cofactor del citocromo P450. Este es un citocromo, como los citocromos que hemos visto en la cadena respiratoria. El citocromo P450 se encuentra en el hígado y es el principal mecanismo de detoxificación hepático. Transforma sustancias tóxicas para el organismo, como pueden ser drogas, alcohol, conservantes, colorantes, sustancias nocivas para nuestro cuerpo, en sustancias no tóxicas. Este citocromo, el citocromo P450, va a utilizar como cofactor el NADPH. Por último, los macrófagos fagocitan de forma inespecífica y rompen también con la ayuda de los NADPH. Si hablamos del sitio celular en el cual ocurre esta vía, vamos a decir que es en el citosol, porque piensen que esta vía y los usos del NADPH deben coexistir en el mismo sitio celular. Ya sabemos que el glóbulo rojo no cuenta con mitocondria, por lo tanto no podría disponer de NADPH para poder mantener al glutatión reducido. Además vamos a ver en próximas clases que todas las vías de síntesis de grasas, ya sean de ácidos grasos, de colesterol o de hormonas esteroides, todas ocurren en citosol. Por lo tanto, la vía de las pentosas también ocurre en citosol. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta vía va a tener dos fases. La primera, que va a ser la fase irreversible, por lo tanto las enzimas van a ir en un solo sentido. Es además una fase oxidativa, es decir, que el sustrato se va a oxidar. Y como siempre, si el sustrato se oxida, quiere decir que alguien se va a reducir. Siempre que el sustrato se oxida, el cofactor se reduce, gana las H's. Esta primera fase va a ser la fase de generación de NADPH. Se van a generar dos NADPH en esta fase. El sustrato de esta primera fase es la glucosa 6-fosfato, glucosa fosforilada. Igual que en todas las vías anteriores, le pega un fósforo para activarla y para retenerla. Dependiendo de en qué tejido estemos, va a actuar la gluco o la exoquinasa. Si estamos en hígado, ya sabemos que va a actuar la glucoquinasa y en el resto de los tejidos la exoquinasa. ¿Qué le va a pasar a esta glucosa fosforilada? Bueno, va a venir una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y le va a quitar un hidrógeno. ¿Para dárselo a quién? Bueno, para dárselo al NADP. El sustrato se oxida, pierde hidrógenos y el cofactor se reduce. Esta enzima es importante en esta vía porque es justamente la enzima clave de la vía de las pentosas. En el siguiente paso ocurre la entrada de una molécula de agua, paso que no es importante, y se va a formar una sustancia llamada 6-fosfogluconato, más oxidada que la anterior, y que vuelve a recibir una nueva deshidrogenación, pero esta vez va a ser combinada con una decarboxilación, es decir, además de perder un hidrógeno y cedérselo a otro NADP, pierde un carbono y sale en forma de dióxido de carbono. Como producto de esta primera etapa vamos a tener
sustancia de 5 carbonos, porque recuerden, liberamos un carbono en forma de dióxido de carbono, que todavía no es la ribosa que estamos buscando, pero ya estamos más cerca, comienza a parecerse mucho más a la ribosa 5-fosfato que necesitamos obtener como finalidad de esta vía. La segunda fase de esta vía de las pentosas va a ser una fase reversible, es decir, que las enzimas van a ir en ambos sentidos y es no oxidativa. En esta fase no va a haber generación de NADPH. Los únicos 2 NADPH que se generan en esta vía ocurren en la primera fase. La segunda etapa va a ser la etapa de interconversión del sustrato. En esta segunda fase, la ribulosa fosfato de la fase 1 se va a convertir en ribosa 5-fosfato, que va a ser utilizada, como dijimos anteriormente, para la síntesis de nucleótidos, ácidos nucleicos. Dijimos al principio que era una de las finalidades de esta vía, junto a la generación de los NADPH. Entonces ya obtuvimos los 2 NADPH que podíamos obtener y además obtuvimos el sustrato para la generación de ADN y ARN, que era la ribosa 5-fosfato. Bueno, pero esta vía no termina acá. Algunas de las ribosas, que no se desvían hacia la síntesis de ácidos nucleicos, se van a interconvertir en intermediarios de otra vía que ya hemos visto y con lo cual está íntimamente relacionado. Seguramente les suenen algunas de estas sustancias como la gliceraldehído 3-fosfato, esta que tenemos por aquí. Esta es una de las 2 sustancias de 3 carbonos que teníamos como producto en la primera fase de la glucólisis. También aparece otra sustancia que es la fructosa 6-fosfato, también sustancia que se genera en el segundo paso de la glucólisis, cuando isomerizábamos a la glucosa. Entonces, vía de las pentosas va a generar como productos intermediarios de la glucólisis. Bueno, hasta acá llegamos con vía de las pentosas. Nos queda ver en la clase de hoy metabolismo de otros glúcidos. Cuando nosotros ingerimos hidratos de carbono, no solo comemos glucosa, también incorporamos en nuestra dieta otros glúcidos como puede ser la galactosa, cuando consumimos leche o algún tipo de derivado lácteo. También consumimos fructosa, que está contenida, por ejemplo, en las frutas, en el azúcar de mesa, la sacarosa. Cuando comemos algún alimento que esté endulzado de forma artificial, que esté endulzado por la industria, que contenga jarabe de maíz de alta fructosa. Esto seguramente en alguna asignatura lo habrán visto, nutrición normal. Jarabe de maíz de alta fructosa es un endulzante que utiliza la industria por ser más económico que la sacarosa, y lo pueden ver en los rótulos con la sigla JMAF. Cuando vean eso en el rotulado, les va a indicar que está endulzado con este endulzante, que no es de muy buena calidad, obviamente. Bueno, entonces, tanto la galactosa como la fructosa tienen su metabolismo propio y es lo que vamos a ver ahora. Como cada vía que vemos, no es necesario que sepan todo esto que está acá, ni nombres de cada enzima. Simplemente les cuento cómo se desarrolla el metabolismo, y lo que sí tienen que saber es cuáles son los productos de estas vías, qué vías alimenta y algunas enfermedades genéticas que vamos a ver tanto en el metabolismo de la fructosa como en el metabolismo de la galactosa. Y que está bueno que conozcan, ya que todas ellas tienen un tratamiento dietoterápico. Esto quiere decir que a través de la dieta se va a tratar esta enfermedad, este grupo de enfermedades. Comencemos entonces con la fructosa. Ya dijimos, los alimentos que aportan fructosa son azúcar de mesa, la miel, gaseosas endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa, y las frutas también. En la diapositiva tenemos los distintos caminos que puede seguir la fructosa una vez fosforilada, es decir, una vez que está activada y retenida dentro de la célula. Puede ser fosforilada por la exoquinasa, que recuerden, fosforilaba cualquier exosa y también se encuentra en todos los tejidos.
y va a seguir el camino que podemos ver por aquí, si es fosforilada por la exoquinasa, o puede ser fosforilada por una enzima que se llama fructoquinasa, esta que vemos por aquí, y que solo va a fosforilar fructosa, y además se encuentra únicamente a nivel hepático, solo se encuentra la fructoquinasa en el hígado. Si sigue este camino, el de ser fosforilado por la exoquinasa, se va a convertir en fructosa 6-fosfato, que ya le nombramos en otras ocasiones como intermediario de la glucólisis, es decir, se va a incorporar al metabolismo de la glucólisis. Y si volvemos arriba, en vez de ser fosforilada por la exoquinasa, es fosforilada por la fructoquinasa, sigan las flechas, también vamos a obtener intermediarios de la glucólisis. ¿Se acuerdan gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxicetona? Estos dos serán las dos sustancias de 3 carbonos cada una que teníamos al final de la primera etapa de la glucólisis. Entonces también se va a incorporar a la glucólisis por este lado. Esto quiere decir que la fructosa, una vez fosforilada y retenida dentro de la célula, se va a incorporar al metabolismo de la glucosa. La fructosa indirectamente vamos a decir que hace glucólisis, indirectamente. Además de incorporarse a la glucólisis, la fructosa también puede dar glicerol. Si vemos por aquí, también puede seguir este camino y dar glicerol como producto. Este glicerol, al ser fosforilado, puede servir como sustrato de otra vía que aún no vimos, que vamos a ver la clase próxima, y es la vía de la lipogénesis. Es la síntesis de triacilglicéridos, síntesis de grasas. Ya sabemos que los triacilglicéridos están formados por 3 ácidos grasos y por un glicerol. Este glicerol es el que después de ser fosforilado va a ingresar a la vía de síntesis de grasas y de fosfolípidos. Esto ya nos da la pauta de que a partir de fructosa vamos a poder hacer síntesis, vamos a poder fabricar grasas, lípidos. Ahora bien, con respecto a esto hay algo súper importante que deben recordar, y es que la fructosa no tiene enzima clave. Marquen esto con mayúscula en sus apuntes porque es muy importante. ¿Por qué les digo que no tiene enzima clave? Porque fíjense que casi todos estos intermediarios que fueron apareciendo de la glucólisis son intermediarios que ingresan a la glucólisis luego de que actúe la enzima clave, la FFK1. Por ejemplo, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona se incorporan a la glucólisis en el último paso de la primera etapa, como les decía recién, justo después de la acción de la FFK. Me salteo la enzima clave, por lo tanto la fructosa no va a tener regulación. Y si no tiene regulación, no tengo forma de controlarla, ni covalente ni alostéricamente. Por lo tanto, esta fructosa que estamos ingiriendo va a tener dos caminos. En primer lugar, puede seguir paso hacia la glucólisis, ya lo dijimos recién, y de esa forma podemos obtener energía. Y el otro camino que puede seguir, lo otro que puede ocurrir, es que toda esa fructosa se dirija a la síntesis de glicerol y en consecuencia a la síntesis de lípidos, es decir, a la fabricación de triglicéridos. Dependiendo del requerimiento de la célula, va a ir para un lado o va a ir para el otro. Si estamos haciendo actividad física o estamos en movimiento, gastando energía, lo más probable es que esta fructosa se utilice como fuente de energía, se incorpore a la glucólisis y se oxide. En cambio, si yo estoy sentada o en la computadora o mirando tele, sin hacer ninguna actividad extra que me demande gasto de energía, seguramente la fructosa que ingiera va a ir hacia la síntesis de grasas
Obviamente, como siempre, esto va a depender de la cantidad de fructosa que yo incorpore. No es lo mismo tomarse 1 litro de gaseosa o 1 kilo de helado lleno de sacarosa que comer una manzana que tiene una cantidad X de fructosa, mucho menor obviamente, y que además tiene contenido de fibra. Recuerden que la fibra va a retrasar la absorción a nivel intestinal de esta fructosa. Nosotros utilizamos un término para definir la acción de la fructosa al ingresar a la célula y decimos que la fructosa inunda la síntesis de lípidos, justamente por no estar regulada, no tiene una enzima que la regule, por eso decimos que la fructosa inunda la síntesis de lípidos. Les dije al comienzo que íbamos a ver enfermedades que se relacionan con el metabolismo de la fructosa. Estas enfermedades que vamos a ver se encuentran dentro de un grupo de enfermedades que vamos a denominar errores congénitos del metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que son enfermedades genéticas, es decir, con la cual uno nace, y que van a generar un tipo de trastorno que afecta el metabolismo. Siempre se va a detectar en la primera infancia, en la primera etapa de la vida, y están relacionadas con un déficit total o parcial de alguna enzima en particular. La enfermedad de von Gierke, que vieron la clase pasada, es un ejemplo de este tipo de enfermedades. También la fenilcetonuria, que veremos más adelante y que está relacionada con el metabolismo de la fenilalanina. El denominador común en estas enfermedades es que hay una enzima que no funciona como debería, por lo cual genera enfermedad. La primera que vamos a ver es la intolerancia hereditaria a la fructosa. Esta enfermedad se genera por la falta de la enzima aldolasa B, la enzima que transforma fructosa 1-fosfato en gliceraldehído y en dihidroxicetona. Esta enzima que vemos acá es una enzima que va a actuar luego de que la fructosa esté activada y esté retenida dentro del hígado. Al no estar esta enzima vamos a tener un bloqueo a esta altura. La fructosa ya activada y retenida dentro de la célula no puede continuar su camino y se va a desviar a la síntesis de otras sustancias que son tóxicas para las células hepáticas. Y se va a generar una disminución del ATP hepático. Como consecuencia de esto se van a producir síntomas como vómitos, pérdida del apetito, ictericia, que es el color amarillento de piel y mucosas, hepatomegalia, hipoglucemia, todos síntomas relacionados con o similares a la enfermedad de von Gierke que vieron en la clase pasada. El tratamiento de esta enfermedad es dietoterápico. Va a ser simplemente una dieta libre de fructosa. Hay que eliminar por completo todos los alimentos que contengan fructosa para evitar la acumulación de estas sustancias tóxicas que generan el mal funcionamiento del hígado. La segunda enfermedad relacionada con el metabolismo de la fructosa es la fructosuria esencial. Esta enfermedad se genera por falta de la enzima fructoquinasa. Esta que está por aquí, fructoquinasa, que era la que fosforilaba a la fructosa dentro del hígado. Al no estar esta enzima, lo que ocurre es que la fructosa no se va a fosforilar, por lo tanto no se va a activar ni se va a retener. Esto va a devenir en que la fructosa no se va a quedar retenida dentro de la célula y no va a poder ingresar a la glucólisis. Esta fructosa que no queda retenida y no se puede utilizar, se va a eliminar por orina. Por eso la enfermedad lleva el nombre de fructosuria, que significa fructosa en orina. No tiene mayores complicaciones como la anterior, simplemente la presencia de fructosa en orina. El tratamiento también va a ser simplemente una dieta libre de fructosa. Por último vemos el metabolismo de la galactosa. Como ya saben, nosotros no comemos galactosa libre, lo que comemos es lactosa. Luego, en el intestino, gracias a la disacaridasa lactasa, se va a romper esta molécula y se va a absorber
por un lado glucosa y por otro lado la galactosa. Una vez que tengo galactosa, esta se va a fosforilar, como ocurre siempre que tenemos un glúcido, para activarlo y para retenerlo. Una vez dentro de la célula, esta galactosa se puede convertir en UDP galactosa y esta a su vez en UDP glucosa. Ya la habíamos nombrado esta sustancia. Y puede incorporarse a la glucogenogénesis. O sea, a partir de galactosa puedo fabricar glucógeno. También la galactosa puede convertirse en glucosa 1-fosfato y luego en glucosa 6-fosfato, por aquí. Como ya hemos visto en otras ocasiones, la galactosa también se va a incorporar entonces al metabolismo de la glucosa, la glucólisis, intermediarios de glucólisis. Otro camino que puede seguir es hacia la síntesis de glicoproteínas, glicolípidos y GAGs, los heteropolisacáridos que hemos visto el cuatrimestre pasado, como por ejemplo la heparina. Por último, la galactosa también se puede reducir a galactitol, aquí lo vemos. Pueden ver que esta vía está marcada con línea de puntos. Esto es porque ocurre en muy bajas proporciones en situaciones normales. Es lo que menos ocurre que la galactosa se convierta en galactitol. Lo importante y lo que tienen que recordar de esta vía entonces es intermediarios de qué vía son, por ejemplo de la glucólisis, de la glucogenogénesis, de la síntesis de glicoproteínas, de glicolípidos, de GAGs y las enfermedades que les voy a contar a continuación. Primera enfermedad que vamos a ver relacionada con el metabolismo de la galactosa es la intolerancia a la lactosa, quizás la más común, que seguramente la hayan escuchado. En este caso, la enzima que va a fallar es la lactasa, enzima encargada de hidrolizar a la lactosa en galactosa y en glucosa. No es una enfermedad metabólica como las que vimos hace un rato. En este caso, la enzima que falla es la enzima que está a nivel intestinal, no es una enzima que está dentro de la vía metabólica, sino que es una enzima intestinal y está ubicada, como ya sabemos, en las vellosidades intestinales. Este déficit de lactasa puede ser secundario a alguna enfermedad, como por ejemplo una resección intestinal o una enfermedad que genere alguna atrofia de las vellosidades intestinales, como puede ser la celiaquía o enfermedades inflamatorias intestinales. Y también puede ser esta intolerancia a la lactosa un déficit genético, es decir, nacer sin la enzima, nacer sin la lactasa. O puede ser transitorio, generado por la falta del consumo de lactosa, dejo de fabricar la enzima. Pero una vez que comienzo a consumirla nuevamente de forma progresiva, voy a generar que se vuelva a sintetizar la enzima lactasa. La segunda enfermedad relacionada con el metabolismo de la galactosa es el déficit de galactoquinasa. La enzima que falla en este caso es la que fosforila a la galactosa. Si no la fosforilo, no la activo ni la retengo, por lo tanto va a buscar otra vía de salida. Esta galactosa puede ir a sangre, provocando el síntoma de galactosemia, y luego también puede ir orina y provocando el síntoma de galactosuria, galactosa en orina, galactosa en sangre. También, además de estas dos vías, puede desviarse a la síntesis de galactitol. El problema en este caso es que el galactitol, producido en exceso, decíamos que siempre se producía pero en bajas cantidades, en esta enfermedad se produce mucha más cantidad, por eso pusimos la flechita en rojo como que está elevado. El galactitol en exceso puede acumularse en el cristalino y provocar la enfermedad de cataratas. Por último tenemos a la galactosemia clásica. En este caso la enzima que va a fallar es la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. No es necesario que sepan el nombre de esta enzima, pero sí que sepan qué provoca la falla de esta enzima. Al haber un bloqueo
lo que va a ocurrir es que se va a acumular la galactosa activada y retenida, al igual que ocurría con la fructosa activada y retenida dentro de la célula, y esta va a generar daño dentro de la célula. Estas sustancias tóxicas para la célula se van a acumular también en el cristalino, en el cerebro, en el hígado, en el riñón, y van a provocar daño hepático, daño renal, cataratas, y lo peor de todo, el caso más extremo es el retraso mental severo e irreversible, a causa justamente del depósito de estas sustancias en el sistema nervioso central. Esta enfermedad en particular debe ser diagnosticada a tiempo, justamente para evitar este daño irreversible sobre el sistema nervioso central. Piensen que desde el nacimiento comenzamos a consumir galactosa a través de la leche materna. Esto y algunas enfermedades más que deben ser detectadas precozmente son las que se detectan en la pesquisa neonatal, en el test del talón. Con ese pinchacito del talón que les hacen a los bebés al momento del nacimiento, pueden detectar esta enfermedad, y si la detecto rápidamente, se elimina de la dieta la galactosa y paso a administrarle una fórmula especial libre de galactosa, sin galactosa. De esta forma evito cualquier consecuencia producida por el consumo. Sobre todo, y el más importante, retraso mental severo e irreversible. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. De las 3 vías que vimos hoy, solo entra en el cuadro la vía de las pentosas, metabolismo de la fructosa y galactosa. No es necesario que lo apunten en el cuadro, ya que solamente vamos a estudiar algunos conceptos en particular, ni sustratos ni productos. Y la próxima clase comenzamos con metabolismo de los lípidos.